Bueno, esto es un dibujito que hice así muy rápido para que viéramos un poco todo lo que estábamos charlando recién respecto a todos esos tiempos muertos que no se cobran y que son parte del proyecto en sí mismo. Hay algo antes, inclusive, de ponerse a trabajar, que es, es la parte de prospección del trabajo. O sea, es cuando yo tengo la intención de generar, digamos, un proyecto y me interesa, bueno, tengo que ir, charlar, empezar a ver. Y eso es tiempo también que es parte del proyecto, o sea, es parte del inicio, es previo al trabajo en sí mismo. Entonces, cuando uno está en la parte de prospección, son tiempos que también en algún lado tiene que estar después metido, si el proyecto surge, si el proyecto se desarrolla, eh, tiene que estar metido en algún lado para que ese costo se recupere. Después vamos a lo que estábamos charlando recién, que es la parte de quotation en inglés, es la parte de presupuestación, que es donde hago la parte del desarrollo y ahí, digamos, después del desarrollo hago el presupuesto que va al cliente, que en realidad no se llama presupuesto, está mal dicho. La palabra es cotización. El presupuesto es el budget. El budget es ya de lo que yo necesito de plata en sí mismo para el proyecto. Pero acá la cotización es parte de lo que uno tiene que elaborar el proyecto y elabora un número del cual después uno va a la licitación, a un proyecto y hace la cotización. Si está aceptado, acá hay un tiempo también en la parte de la negociación que debería calcularse también como parte del proyecto, si bien es, digamos, es muy importante, o sea, es parte del tiempo que y normalmente lo hace un ejecutivo de alto nivel, o sea, para poder cerrar el proyecto. Acá después de la parte de quotation me faltó un ítem, que es la parte de cierre, ¿sí? Que uno después de cada proyecto necesita cerrarlo. Y eso también genera tiempo, o sea, es la negociación, o sea, tengo que ir, ver, no, necesito esto, cambio, bajo, subo, y llega un momento que se cierra el proyecto. Ahí es cuando aceptan el alcance y está, digamos, el contrato como para poder desarrollarse. Después está la ejecución. Bueno, genial, la ejecución. Pero hay una parte de facturación, o sea, se va a facturar por objetivo, por parte, en fin, esos tiempos también son parte del proyecto en sí mismo. Y por supuesto, la parte más importante del proyecto no es el desarrollo, sino cobrarlo. Y ese tiempo también es importante. A lo mejor no lo hace el PM, o sea, pero lo hace la gente que, digamos, está en la empresa y que tiene una administración y que si ese proyecto no existe, obviamente no tendría que tampoco desarrollar tiempo para cobrarlo. Inclusive es parte esto yo le llamo el círculo virtuoso de los proyectos, o sea, empieza en el prospecto y termina cuando la plata ingresa a la empresa. Ahí es donde realmente termina el proyecto, o sea, antes no. Bien, vamos a seguir con la parte de lo que estamos viendo en la clase pasada. Bien, lo que estábamos generando en todo proyecto es que, bueno, en algún momento acá hay que tener en cuenta eh, que se desarrolla un flujo. Este flujo, que es el costo inicial, las flechas que van hacia abajo serían las que van en negativo, que sale plata del proyecto, y las que van hacia arriba son los ingresos. Entonces, esta es la parte que yo tengo que desarrollar para evaluar el proyecto desde el punto de vista económico en un periodo largo. Y el último punto sería la liquidación. Este que dice salvage acá es cuando decimos, bueno, ¿qué queda del proyecto? Se vende lo que no sirve, lo que ya se termina, y se cierra el ciclo del proyecto en particular para sacar realmente su rentabilidad. Bien, entonces, como hablamos de proyectos, tenemos que determinar cuál es el horizonte. El horizonte es, digamos, en el cual el proyecto va a generar divisas, digamos, donde voy a tener que considerar el flujo.
Entonces el proyecto es de 3 años, de 2 años. Hay proyectos que son infinitos, o sea, empiezan y no terminan nunca. Bueno, en ese caso, genera fondos en forma constante, pero ya más allá del 10.º año no conviene seguir tratando el proyecto porque aporta muy poco al valor actual, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, bueno, es justamente lo que estamos tratando, o sea, cómo definimos ese horizonte. Por norma general se toman 10 años si el proyecto dura 10 años, y si no, veremos cuál es la vida útil real del proyecto como para definir cuál es esa vida útil y la declaramos en el flujo. Y ahora vendría un poco de definir cómo se construye ese flujo de caja. Lo primero que hay que hacer es tener en cuenta aquellos ingresos y egresos que son afectos a impuestos. Vamos a ver con un ejemplo, pero es lo que cobro y lo que gasto genera, digamos, salidas y también genera, digamos, un ingreso, genera más ganancia y el egreso disminuye esa ganancia. La diferencia entre ingreso y egreso vendría a ser la ganancia pura, por así decirlo, y sobre eso hay que tener en cuenta que se paga un impuesto, como ya vimos en la clase anterior. Además, tenemos en cuenta los gastos no desembolsables, que en realidad no son gastos desde el punto de vista de los ingresos y egresos, pero sí me ayudan a pagar el impuesto a las ganancias. Por ejemplo, estamos viendo son las amortizaciones. Yo cuando un valor se va depreciando, eso no me va a generar una salida de divisas de la caja, pero a nivel de impositivo sí, porque yo voy a tener una forma de demostrar que se está produciendo un gasto no detectable o no revisable desde el punto de vista de plata, pero sí es un gasto que sí se toma en cuenta. Con eso, con los ingresos y egresos afectos a impuestos más los gastos no desembolsables, yo voy a tener como una línea donde yo ya fijo cuál es mi ganancia para hacer el cálculo del impuesto a las ganancias, en este caso, que es el 35% en el caso de Argentina. Después de eso, hago un ajuste por los gastos no desembolsables, o sea, se los vuelvo, si lo había restado arriba, se lo sumo después del cálculo del impuesto, porque obviamente antes del impuesto lo que hice fue castigar a la ganancia, o sea, le puse como más gasto, pero como es un gasto que no está sacando plata de la caja, se lo tengo que devolver en el cálculo para que vuelva a ser el flujo correcto. Después tengo en cuenta costos y beneficios que no están afectados al impuesto, ¿sí? Que vamos a ver cuáles pueden ser, por ejemplo, capital de trabajo y otros beneficios y temas que no tienen que ver con la parte impositiva. Y por último obtengo el flujo de caja. Vamos a ver un ejemplito para que esto se vea un poco mejor. Y acá tenemos, por ejemplo, año 0. Me planto cuando estoy haciendo la inversión. Sería este año 0 puede ser un mes antes, 2 días antes de que empiece el proyecto. Se llama el 0 porque todavía no empieza a correr el tiempo en sí mismo. Aquí tengo, lo único que tengo son gastos. O sea, en este caso sería algo de construcción. O sea, tengo un terreno por $80.000. La construcción, que me llevó $200.000. Necesité una maquinaria de 100.000. Y el capital de trabajo, que lo calculé la clase pasada, para empezar este año, era de $25.000. Con lo tal, yo necesito menos, o sea, voy a tener menos 405.000 para empezar. ¿Está claro? Ustedes me paran, por favor, si hay algo que no se entiende. Profe, hola. Fíjense una cosa importante. ¿Alguien me la puede responder? ¿Por qué yo he estado agregando año a año más capital de trabajo? Y por el aumento de algún impuesto o algo así, ¿puede ser? No, ustedes cuando calcularon el capital de trabajo, ¿qué lo hicieron? Para ver cómo se la bancaban el primer año de trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, eso lo tengo que hacer todos los años. Y mejor si lo calculo al principio.
Porque digo, bueno, el segundo año yo tengo que hacer, no sé, un cambio, una reinversión, y bueno, viene esto a lo mejor más capital de trabajo y lo puedo prever antes de empezar el proyecto. Fíjense que este proyecto necesita capital de trabajo todos los años. ¿Para qué? Para que no me pase al negativo del otro lado. Eso es un aporte que van a tener que hacer los socios desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. Profesor, Fíjense al y final. eso, Escucho. la parte esa de maquinaria, ¿no entraría también dentro de capital de trabajo? Porque es una inversión que nosotros hacemos hasta que empezamos a ver las ganancias, ¿o no? ¿Esto? Ujú. Sí, No, esto es una inversión. Propiamente una inversión. Eso es un activo. Eso obviamente es capital, no es capital de trabajo desde el punto de vista estricto. Pues capital de trabajo es ah, una reserva que yo necesito para poder sobrevivir el año siguiente. Esto es una máquina. ese es Necesito como, una máquina eso es y como una hay que inversión, comprarla. eso sería como una inversión inicial aparte, digamos, que ya no la voy a volver Ah, a tener. sí, sí, mirá, acá la tenés en el año 6. Hay que renovar las máquinas cada tanto. Ah, está bien. Entonces la volví a tener. Está bien. Sí, sí. Fíjate que no fue proporcional, o sea, no puse 80.000 pesos de capital de trabajo. Acá conseguí la máquina, pero fueron 80.000 pesos que salió de algún lado. Ajá. Lo que me paré acá en el capital de trabajo, fíjense que son justamente las líneas que están después de la liquidación del impuesto. Porque estos ingresos, ¿sí? Y este único ingreso, que es la depreciación de la maquinaria, son, bueno, acá tengo ingresos por ventas. Aquí tengo costos variables, depende de la fabricación. Costos fijos, los tengo igual si produzco o no produzco. Depreciación de la construcción. Fíjense, este no es algo que realmente salga del bolsillo. No tengo que pagar 5.000 pesos por la depreciación de la construcción ni por la depreciación de la maquinaria. ¿Sí? Por eso es que después del cálculo del impuesto, o sea, me da utilidad 35. 35% de 35.000 son 12.250. Esta es mi utilidad neta. Pero tengo que devolver el flujo, estos 5.000 que había puesto acá de depreciación, se los devuelvo acá abajo. Y estos 10.000 se los devuelvo acá abajo. Tuve que poner capital de trabajo, obviamente eso es una salida. O sea que el flujo real del proyecto es la sumatoria, con su signo, de toda la columna. Este es lo que me da el primer año, 34.750. Fíjense que la construcción, que la tengo acá, 200.000, está depreciando a razón de 5.000 por año, constante. La maquinaria, que la estoy depreciando en 10 años, fíjense, estos 10.000 son constantes todos los años hasta acá. ¿Por qué? Porque acá cambié la máquina. Este fue el último año, el sexto año fue, en el momento que la fue a vender, el último año que depreció. Este valor del libro es el valor que quedaba. Fíjese, estos, agarren los 100.000, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 60.000. O sea, el valor del libro de esta maquinaria es 100 menos 60, me quedan 40. Este es el valor del libro por el cual yo vendí la maquinaria. Entonces, después sigue depreciando el valor de la maquinaria nueva, que es 80.000. O sea, el 10% son 8.000 por año. Por eso se cambia acá de depreciación, porque cambió la máquina. Era más barata. El impuesto a las ganancias siempre el 35% de la línea de utilidad. Y al final tengo los flujos de cada año con un flujo distinto. Estos 290.000 que están acá es el valor de desecho de todo esto, menos el terreno, por supuesto. De la construcción, maquinaria, ¿cuánto es el valor de desecho de venta de esta cosa? No sería el caso de una maquinaria de las que usamos mucho en electrónica, pero digamos un osciloscopio sí puede durar 5 años, 10 años también puede servir para algo. Una PC seguro no, pero un osciloscopio a lo mejor 10 años sigue siendo muy bueno. Un Tektronix de 10 años puede ser, está bien, no lo voy a vender al valor que lo compré, pero tiene un valor de desecho. Ese es el valor al que vendería todos los trastos que tengo una vez que el proyecto se cierre.
no significa que se vaya a cerrar a los 10 años, puede seguir a lo mejor 100 años. El tema está en que yo, como estoy haciendo el corte a 10 años, tengo que calcular el valor de desecho cuando hago el corte. Inclusive, fíjense acá, que el capital de trabajo, que ha sido todos los años, se devuelve siempre al final. O sea, nunca se vuelve el capital de trabajo. Por eso es decir, yo te presto, o sea, los socios aportan normalmente el capital de trabajo. Fantástico. ¿Y cuándo lo devuelve? Cuando termine el proyecto. Y si termina en 100 años lo tenés. Pero entonces, ¿dónde está el negocio? Les hago la pregunta. ¿Dónde está el negocio? Si yo pongo plata acá y no me la devuelven hasta que no termine el proyecto. Capaz que ya estoy recontra muerto cuando termine el proyecto. Y como socio recibo parte de las ganancias. Ah, muy bien. Ahí está el punto. O sea que yo tengo que calcular si todo este flujo del proyecto me sirve para algo. O sea, si voy a tener alguna rentabilidad de todo esto. ¿Cuánto es la rentabilidad? Yo puse el 30% de la plata de este negocio. Quiero saber cómo me reditúa, cómo me devuelve la plata que yo puse. De alguna forma. No por trabajar en él. Ojo, eso olvídense, ustedes son acá businessman. No trabajan en el proyecto. Ustedes son el dueño. Entonces, no podemos mezclar que un ingreso tuyo sea... Ustedes pueden trabajar y ser dueños, obviamente, pero son dos personas distintas. Uno es el dueño y otro es el que labura. Son completamente diferentes. Por eso no pueden, muchas veces, y mal hecho, especialmente en Argentina, las pymes normalmente son formas de dar trabajo a la gente que lo hace. Pero en el cálculo de la ganancia se ponen un sueldo y además le calculan que el negocio les está retornando una rentabilidad X por pagarles a ustedes también un sueldo, y eso está mal. Porque tienen que pensarse afuera de la empresa. ¿Cuánto le pagaría a una persona para que hagan el trabajo que hacen ustedes? Y a lo mejor es irrentable. Es el típico caso del que habíamos hablado la vez pasada, que se pone, no sé, el negocio en el barrio. El negocio de poner la plata para hacer el negocio no es que le pague un sueldo al que puso la plata, sino que el que puso la plata debería poner un empleado, que puede ser el mismo también, pero no se pone dentro de la estructura de la ganancia. Eso no es ganancia. La ganancia es el proyecto, a ver si es rentable o no. Bien. Entonces la gran pregunta es, yo puse todo esto y veo acá un montón de números, pero como está distribuido en el tiempo, yo no sé si esto me sirve. ¿Contra qué lo puedo comparar? ¿Qué opinan? Contra el flujo de proyectos, me parece. A los 10 años te das cuenta que te devuelven 31.000 y sacaste 388.000. No. Esto no es la suma. Este es el último año. Ojo, tienes que sumar todo. Por eso. Pero no es lo mismo. O sea, yo como sé si esto está en el tiempo. Esta plata que me está dando acá, los 388.000, Sí. no es lo mismo que me la dé hoy que me la dé dentro de 10 años. Hace falta aplicarle los intereses. Bien. Se Más la que el compara tema de los contra el plazo intereses, fijo, ¿no? tengo que calcular otra cosa. Que yo he puesto plata en un proyecto, ¿y qué podría haber hecho con esa plata? Además de farreármela, por supuesto. ¿Qué podría haber hecho con ese dinero? Colocarla en un plazo fijo, elegir otro Por proyecto. ejemplo, lo podría haber puesto una inversión más segura. Por ejemplo, podría haber comprado oro, supongamos. O compro la inversión más segura del planeta, bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Sí? Da un bajo porcentaje, pero es una inversión segura en dólares. Me da el 1,75 en dólares por año. Pero yo sé que me lo va a dar. Yo podría, no sé, poner toda la plata que voy a poner en este proyecto en otro proyecto, que sé que es seguro o mucho menos riesgoso que esto. Eso, estimados, se llama costo de oportunidad, que es lo que yo podría hacer con esa plata en otro lado, ¿sí? Y con menos riesgo. Entonces, tengo que comparar riesgo contra ganancia. Alta ganancia, alto riesgo contra
un riesgo moderado y una ganancia moderada. Entonces, depende de la aversión al riesgo que tenga la persona o el grupo inversor, es que va a decidir poner la plata en este proyecto. Ustedes han escuchado mucho del tema del riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿No ¿Qué es la tan riesgoso es probabilidad invertir de en Argentina? impago del Estado argentino de sus bonos y deudas emitidas? No, porque no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con otra cosa. Es una tasa. Después, si quieren, busca una definición mucho más formal, pero yo se los explico de una manera sencilla, como lo entiendo yo. Eso vendría a ser la sobretasa que tendrían que tener en cuenta cuando ponen el dinero en Argentina, que tendría que tener cualquier proyecto que ponen para que les dé una rentabilidad posible. Es decir, si el riesgo país está en 5.000 puntos, ¿sí? 5.000 puntos significa un 50%. ¿Estamos? Es tan fácil como es. Entonces, si ustedes están pensando que su plata les va a dar el 30%, significa que van a perder el 20% de movida. Y es un cálculo internacional, que tiene que ver con el riesgo de que obviamente paguen o no paguen las deudas, de que inclusive el riesgo país no solamente sube por el tema de eso, sino también por un tema político. O sea, si, no sé, hay un cambio de gobierno y en el tema pueden pasar cosas beneficiosas o no, eso también cambia el riesgo país. Entonces, para el mundo parece que fuera algo que nos afecta en ciertos aspectos, y sí nos afecta, porque acuérdense de un tema muy importante. La plata tiene un valor genérico a nivel mundial, por más que vos quieras hacer lo que quieras hacer a nivel de un país. Entonces, los bancos, cuando te prestan plata, también tienen en cuenta la sobretasa que vos tenés que tener en cuenta para poder pagar. Entonces, el riesgo país nos afecta a todos y cada uno de los integrantes del país donde estás viviendo, porque si vos querés sacar un crédito en el exterior, obviamente se van a fijar en ese numerito también. Entonces, la tasa que te van a cobrar a vos no es la tasa que le van a cobrar a alguien de Suiza. Van a estar afectadas por el riesgo país. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Que contra más sube el riesgo país, menos probable es que una inversión sea sólida en Argentina. Entonces, obviamente, afecta a todo el mundo. Entonces, para hacer un cálculo ahora, sin tener en cuenta el tema riesgo país, pero teniendo en cuenta de que existen otras inversiones, y lo que tratamos de ver es de poner la plata donde más rentable sea. Y esto de la especulación, no lo vean como una cosa mala. La plata es plata, y yo la tengo que poner donde me dé más rentabilidad. Y ya no pienso que, ay, sí, soy un patriota. No, yo soy un patriota de mi empresa. Entonces, si me decía un profesor este año que tomé una especialidad en finanzas, me decía, en realidad, para estar en Argentina tenés que estar un poco loco en el aspecto de hacer negocios. O sea, o la tenés la vaca muy atada, o podés agarrar y decir, bueno, la misma cosa que estás haciendo acá, puedes desarrollarla, no sé, en Suiza. Obviamente estamos hablando de una inversión del kiosco del barrio, pero si tuvieras Profesor, el capital para hacer lo que estás haciendo en Brasil o en Chile, posiblemente los números serían distintos. Entonces, justamente lo que tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos que siguen es eso que llamamos costo de oportunidad, que es lo que podríamos hacer con la misma plata que pondríamos en este proyecto en otra cosa más segura. ¿Estamos? profe, una pregunta, Bueno, entonces, disculpe. sí. Está bien, usted dice que hay que ver, comparar, digamos, donde yo podría haber puesto la plata para ver, comparar las ganancias, pero ¿qué tiempo se toma? Hay un estudio que diga, bueno, este negocio al año ya me tiene que estar dando ganancias y si no, ya nos tenemos que salir, o cómo, porque por ejemplo, puede pasar un año y dice, bueno, gano más en el plazo fijo, poniendo la plata un año, pero después del año explota el negocio y es más rentable que haber puesto esperado, no sé si se entiende. Nosotros vamos a trabajar con una probabilidad. No podemos hacer futurología, porque ni siquiera en los países más prósperos del planeta vos podés hacer futurología. Sí. De hecho, hay negocios que por un golpe de suerte o de cambio de mercado pueden ser muy rentables y en otros no.
Claro, a eso Posiblemente, me... si tu, digamos, vamos a hacerlo claro, si tu negocio dependía del petróleo, porque estabas haciendo plástico, ¿sí? Cuando pasó la caída del petróleo de estos meses, desde enero hasta la fecha, posiblemente ya tenías un stock comprado de petróleo o ya pagado y ahora no lo puedes recuperar Claro, porque el costo es mucho menor. Entonces el plástico, a un competidor que empieza a comprar el producto para hacer, digamos, los plásticos, ahora tiene menos costo que vos que ya tenías un stock de petróleo previo. Entonces, grandes negocios pueden verse afectados por circunstancias externas en cualquier parte del planeta. O sea, negocios son negocios, o sea, te puede ir bien o te puede ir mal. Todas las variables no las puedes tener en cuenta, jamás. Y por eso es que, de alguna manera, en algún momento vos tomás la decisión de decir, ahora empiezo. Ahora pongo la plata acá. Es lo mismo decir, bueno, voy a poner plata en la bolsa. Eso sí podemos tener, no sé, muchas charlas. Yo creía cuando era chico, yo empecé a los 16 años. Me asiparon a los 16 años y era mandatario de bolsa. Y yo creía que la mejor forma de hacer plata en la vida era no trabajando, o sea, era simplemente poniendo plata y esperar a que eso tuviera una rentabilidad y con eso volver a comprar otra cosa de más rentabilidad y así hacer una bola de nieve. Allá por la época de Rodríguez y Martínez de Oz, era negocio hacer eso. Pero en realidad el país se descapitaliza. ¿Por qué? Porque la plata es para generar plata para prestarle a gente que va a pagar intereses, no está produciendo nada. El Producto Bruto Interno, si bien tiene una incidencia con esta parte financiera, es ficticia porque en realidad no produce nada. Es una bola de nieve claro, nada más. En algún momento eso va a explotar. Entonces, cuando tenemos que calcular la rentabilidad de un proyecto, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, porque si estoy en una etapa de la vida, del país, donde es más rentable, como el año pasado, poner plata en letes que me estaban dando en valores reales, arriba del 12%, significa valores reales por encima de la inflación, ¿no? La tasa activa superior a la inflación del 12% sin hacer absolutamente nada, y vos decís, bueno, compro letes. ¿Por qué me voy a arriesgar a poner en un proyecto? Si mi costo de oportunidad es la panacea. Pongo 100 y tengo 112 al siguiente mes. Pongo toda la plata y por interés compuesto, en vez de tener un promedio un 12%, voy a tener un 25% en valores reales. ¿Para cómo? El dólar está pinchado, voy a tener una rentabilidad en dólares del 30%. No existe eso en el planeta. ¿Cómo tiene una rentabilidad del 30% nada más que en la parte financiera? O sea, es muy interesante desde el punto de vista de eso. Entonces voy a decir, ¿cómo puedo saber eso? ¿Hasta cuándo dura? Si vos tenés alguna experiencia, vos sabés que eso no dura. En algún momento se acaba. Lo interesante es cómo saber cuándo salirse. Bueno, ahí tiene que ver mucho el feeling y la experiencia que tengan las personas, pero vos decís, bueno, el tema de las letras en algún momento el gobierno no las va a poder pagar. Pues hace una bola de nieve tan gigante que en algún momento va a parar. Y paró. Y así quedó la tentalada de gente que todavía el último pago de la última cuota es en agosto de este año, de cosas que pasaron hace un año atrás. Pero bueno, eso ya se sabe. En algún momento eso tiene que parar. Entonces vos tenés un costo de oportunidad y un riesgo. Eso siempre es el porcentaje de lo que vos pensás ganar y el riesgo que vos tenés implicado hacer. Estamos hablando de negocios legales, ¿no? Entonces yo quiero medir de alguna forma qué voy a hacer con ese proyecto. Tengo de alguna forma que calcular qué me va a dar. Entonces lo puedo calcular en unidades monetarias, dólares, pesos, centavos, lo que quiera, un porcentaje, como hicimos recién. Esto me va a dar el 12%, el 10%, el 1%. O el otro forma que se mide es decir cuánto tardo, que también lo dijimos, cuánto tardo en recuperar la inversión, que es lo que vos decías, Martín. Decir, bueno, si esto no se recupera en un año, o sea, yo tengo un año para recuperarlo. Si pasó el año y veo que no sigue, entonces el proyecto va para atrás y entonces puedo decidir no seguir, que es una decisión correcta muchas veces. Entonces son formas de medirlo. Decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para medir un proyecto en su rentabilidad? El concepto clave de la rentabilidad, y esto no tiene que ver con inflación, muchachos,
es simplemente costo de oportunidad. Que dice un peso de hoy vale más que un peso mañana, pero no estamos hablando de inflación. Por supuesto, en nuestro país, muy acostumbrados a trabajar con inflación, es más que obvio que un peso hoy, mañana vale la mitad. Mejor dicho, el poder adquisitivo de un peso de mañana es mucho menos que un peso de hoy. Pero si tenemos inflación cero, 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 ¿sí? Olvídense de la inflación por un instante. Yo digo, Gabriel, ¿estás ahí? ¿Sí? Bien, Gabriel, ¿me prestás 10.000 pesos y te los devuelvo en un año? No hay inflación. Y no, porque esos 10.000 yo los podría invertir en algo en este año y en un año podría tener más de 10.000. Pero yo te voy a dar los 10.000. No hay Claro, inflación, pero o sea que el valor sería el mismo, en teoría. Vos me estás diciendo que no vale lo mismo los 10.000 dentro de un año que hoy, a pesar de que la inflación sea cero. ¿Es así? sí, Porque ¿dónde está la percepción de valor? en lo que yo perdí por prestártelo, yo podría haber hecho otra cosa que me diera más plata que simplemente prestártelo. Bien. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden todos? Sí. Pues este concepto es clave. Se llama de la percepción de valor. Yo te puedo regalar la plata, pero no espero nada a cambio, te la regalo. Vos querés que te dé 100.000 pesos, te los doy, pero no espero nada a cambio, entonces no hay problema. Lo estoy donando, lo estoy regalando, no espero nada a cambio. Ahora, si yo tengo que poner plata mía para algo o para alguien y me lo tiene que devolver, es exactamente ese el criterio. O sea, yo podría haber hecho con esa plata algo que ni siquiera fuera algo de rentabilidad. Me podría haber puesto, no sé, me compro un televisor nuevo y lo disfruto hoy. ¿Me entienden? No estaba esperando con esos 10.000 pesos tener no sé, una rentabilidad futura. Yo quería hacer algo con esa plata que hoy, como yo te la presté a vos, no lo puedo hacer. Y ese disfrute ya no lo tengo. O sea, soy menos feliz por prestarte plata. O la medianera, poner la membrana, o cualquier cosa, claro, la disfrutaba de otra manera. Lo disfrutaba. Termino de pintar la casa. Mirá que la veo todos los días, es un asco. Y yo, 10.000 pesos y lo hice. Y estoy mucho más feliz que cuando la pared toda hecha pelota. ¿Entienden? Es el concepto de valor. Entonces, No la escucho a mi señora. ojo, que no escuche. El concepto de valor tiene que ver con la percepción también de lo que yo puedo hacer con esa plata, aunque no sea algo de rentabilidad financiera. A lo mejor eran los 10.000 pesos que me hacía falta para cambiar el auto. El auto es la peor inversión que pueden tener, chicos, no se preocupen, pero para mí es un disfrute. Claro. Entonces cambié el auto por uno un poquito mejor, tenía 100.000 pesos y con los 10.000 llegaba justo a cambiar el auto. Pero como te lo presté a vos, me quedé con los 100.000 pesos y la gana del auto. En cambio, con esos 10.000 pesos tendría el disfrute de hoy de tener el auto ahora. Dentro de un año, a lo mejor ya esa oportunidad ya ni me interesa. No sé. Entonces, el concepto del valor es clave con esto que estamos charlando. Entonces, cuando vamos a hacer una inversión, siempre un peso de hoy vale más que un peso de mañana. Pero no por la inflación en sí misma, sino por el valor que uno le da a las cosas en la concepción del tiempo. Entonces también eso podría aplicarse, por ejemplo, cuando uno está haciendo competir su proyecto contra otros que quizás no tiene la misma rentabilidad, pero si se puede ir por, no sé, el lado emocional de la persona, del inversor, se lo puede llegar a convencer de esa forma. No con lo que vamos a ver ahora. Ah, ok. Porque la verdad que en el supermercado yo no puedo ir con el disfrute a comprar un kilo de carne. Me van a pedir plata. Y la voy a tener que dar, o sea que no hay forma, o sea, ahí no le puedo convencer de nada. Entonces yo veré si me conviene o no me conviene, pero acá en los proyectos, señores, es al pan pan y al vino vino. Acá yo puedo convencer a alguien cuando se trata de algo personal.
porque hay un disfrute personal, digamos, hay, como le estoy vendiendo, no sé, un auto antiguo por un valor que es mucho mayor que un auto moderno, pero es justo lo que la persona quería porque era el auto que tenía su abuelo. Genial. De primera. Pero se lo voy a vender a él. Si fuera una empresa detrás que va a comprar ese auto, a lo mejor le conviene porque va a hacer una película con eso y con eso va a sacar una rentabilidad que si no tendría ese auto no lo podría hacer. Bueno, es otra cosa. Ahí estamos hablando de numeritos, no de sentimientos. Acá los sentimientos en este tipo de análisis no cuentan. Sí cuentan lo que yo puedo hacer con esa plata. Entonces, quiero ver si la rentabilidad que me va a dar, digamos, me entusiasma como para hacer el proyecto o comprarme una casa, que está bien, es también una pésima inversión comprarse una casa. Pero por lo menos la disfruto. Entonces, bueno, tengo que poner 10 millones de pesos en comprarme una casa o hacer un proyecto. Si hago el proyecto, voy a tardar a lo mejor, como decía, en recuperar la inversión 5 años. Pero la casa me la compro y la disfruto ahora. Bueno, veamos si el diferencial me sirve. Y eso es lo que estoy tratando de calcular ahora. Bien. Entonces vamos a ver la equivalencia entre un valor único, inicial y final, con el tiempo incluido. Donde el valor final es el valor actual, el peso, más 1 más I a la n, donde I es la tasa de interés del costo de oportunidad, chicos, no es la tasa de interés del banco. Y a la n, el n es la cantidad de números de periodos que estoy tratando de tener en cuenta. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo n periodos, el valor final se va viendo reflejado por esta ecuación. Y para eso tengo que hallar lo que sería el valor actual neto. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero acá lo tendríamos así en una fórmula. En definitiva, lo que hace este valor actual neto es agarrar los flujos que teníamos acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Perdón. ¿Sí? Toma este flujo del año 10 y lo trae hasta el año 1 y se fija cuánto me daría esos 388.000 pesos si los cobrara hoy, no dentro de 10 años. Y a lo mejor eso afectado por el costo de oportunidad me da 20.000 pesos. Y así va haciendo, es como si fuera agarrando cada uno de estos valores y lo trae hasta el valor actual. Entonces, obviamente, cuando esté más cerca del periodo actual, menos le va a descontar. Y la sumatoria de todos esos emparejamientos del valor de cada flujo, de cada año, me daría el valor actual, neto. ¿Qué significa? Sería la equivalencia de decir, genial, es el valor que me daría la plata como si la tuviera que cobrar hoy. Entonces es comparable. Ah, digo, está bien, yo puse 400.000 pesos, pero si yo retrajera todos esos flujos hasta hoy, me da 10 millones. Ah, bueno, vale la pena. ¿Me entienden? Sí, Ramiro. Profesor, ahí en la definición, No te escuché, perdón, se volvió a se me cortar. Ahí, enmudeció. A ver, empezá ahí de vuelta. está, ahí lo otra vez. En la definición menciona que el BAN mide el excedente resultante después de obtener la rentabilidad deseada y después de recuperar toda la inversión. O Claro. sea, que la tasa K que yo pongo en esa fórmula es la tasa para decir, bien, yo quiero que en el proyecto tener una rentabilidad, no sé, por decir del 20%, y el BAN lo que me va a decir es, bien, invertiste, obtuviste toda la rentabilidad que querías, le ganaste la inversión y lo que te sobró es un excedente, un plus, aparte de esa rentabilidad que uno le impuso la tasa acá. Yo lo podría haber explicado mejor. Y ahí está evidenciado. Fíjate que el I0 es el valor del desembolso inicial. Bien.
sea que lo que me queda es platita constante y sonante. Es la diferencia. Nada más que está expresado a valor de hoy, no a valor de 10 años. Y acá Bien. no estamos teniendo en cuenta la inflación, ¿está claro? Sí. Si queremos poner la inflación, la ponemos, no hay problema. Ya después les explico cómo se hace, pero para entender el concepto y para sacarse de la cabeza el tema de inflación, yo tengo que tener en cuenta cuánto es el tipo de interés, que es el costo de oportunidad. Está acá, la voy a tener que calcular, o le voy a tener que dar un valor. Ahora se los voy a expresar, pero en realidad es eso. Estos son los flujos. Esta es la inversión inicial. O sea que esto es la rentabilidad expresada en moneda de la inversión que estoy haciendo. ¿Alguna pregunta? Bien. Acá lo saqué. Esto que está acá, a valor actual neto, me da 4.311.088. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Depende de lo que yo haya calculado. Obviamente que estoy teniendo en cuenta un costo de oportunidad de un 12%. ¿Por qué un 12%? Me decís, ¿por qué no el 12,5, el 15, el 11,5? Normalmente en los proyectos, si yo no tengo otro proyecto para comparar, si mira, tengo es plata contra plata, el 12% es aceptado como un valor referencial para analizar proyectos de inversión. Referencial. Entonces, si el número, la VAM me da mayor que 0, indica que es lo que gana el proyecto. Si me da 0, el proyecto gana lo mismo que el costo de oportunidad. Acá dice gana lo requerido, no sé. En realidad gana lo mismo que hubiese ganado con un plazo fijo o algo así parecido. Y si da negativo, bueno, el proyecto pierde. Fácil. Si hacemos al revés, si tengo esto que está acá, ¿sí? 4.311.088, y lo quiero expresar como un porcentaje, ¿sí? Eso es la famosa tasa interna de retorno, que le dice cuánto es lo que dio la inversión en el proyecto. Es decir, vamos a ver acá, ahí tenemos. En esta inversión, si mi costo de oportunidad era el 12%, yo tuve un 14,25% del total. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Esto hay una fórmula para calcularla y tablas, etcétera, pero ahí le pongo la fórmula en Excel directamente para ver cómo se calcula. Igual que el BAN. El BAN se calcula por una fórmula, no se pongan a hacerlo ustedes con la fórmula de la serie. Entonces, la tasa interna de retorno es también algo que ustedes pueden medir para decir, bueno, cuánto es la rentabilidad teórica de la inversión que yo estoy haciendo con estos números. Acá, por ejemplo, es otro flujo, es distinto. Estoy teniendo en cuenta que mi costo de oportunidad es 10%, para tenerlo en cuenta ahí. Con esta inversión, con estos ingresos, bueno, yo tengo una BAM de 800.000 por sobre encima de la inversión original y una tasa interna de retorno de 14,25. Si eso les sirve, el proyecto es viable. Sin embargo, hoy en día la TIR se usa muy poco. ¿Por qué? Porque no es un valor muy comparable. A mí me gusta mucho más la VAN porque me da un valor en plata, que me hace un poco más de número. O sea, yo puedo tener una TIR de 400.000%, pero una VAN de 100.000 pesos, yo digo, no me importa la TIR. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tener una TIR del 2% y tengo un BAN de 40 millones. Ah, bueno.
puede ser interesante. O sea, la TIR por sí misma no me da la sensibilidad del proyecto desde el punto de vista monetario. Sí me da, por ejemplo, esa información, la VAN y el tiempo de recuperación de la inversión. Son dos factores que hoy sí se usan muchísimo. Pero además tiene un problema la TIR, que es cuando los flujos cambian de signo en dos periodos distintos. Por ejemplo, acá no tenemos ningún ejemplo en particular, pero supongamos acá. Acá me da 34. Si acá me hubiese dado menos 45, habría un cambio de signo de un año a otro. Y está demostrado que la TIR es una función, en realidad, que cruza el cero, que sería donde el band da cero, y tiene tantos valores posibles como cambios de signo tenga. O sea que si en un flujo me da un año positivo, otro negativo, otro positivo, otro negativo, cada vez que hace un cambio de signo, puedo tener un resultado diferente, y muy diferente, no por una centésima. Puede ser que la TIR sea 15 y 20 y 80 al mismo tiempo. Por eso, si ustedes ven en un flujo que tienen cambios de signo en el flujo y ven una TIR, esa TIR es una mentira. Porque puede ser cualquier número. Sí, el periodo de recuperación de la inversión, porque eso me da una idea inclusive del tiempo. Acá está, por ejemplo. Fíjense, esto es importantísimo. Por acá me dice, bueno, yo puse 6 millones, la rentabilidad exigida eran 600.000, por el porcentaje del costo de oportunidad, que sería lo que habría puesto como un plazo fijo, o sea que yo se lo sumo. O sea, lo que me queda es el diferencial. O sea, ¿cuándo recupero la inversión? Y acá en el año 6. Ah, bueno. Me la banco 6 años hasta que recupere la inversión y la verdad que hay mucho riesgo en 6 años que esto esté bien. Bueno, entonces voy a exigir proyectos digamos, de recuperación más rápida. Un año y medio, sí, bueno, más o menos, dentro de lo que está el gobierno, hasta que cambie. Los cambios de gobierno son terribles, entonces uno dice, bueno, si acomoda un proyecto, más o menos lo trata de acomodar dentro de 4 años y que no se pase, porque a lo mejor un cambio de gobierno puede ser crítico para cualquier proyecto, no por el hecho de que uno tenga que trabajar con el gobierno, sino que uno está de alguna forma ajustado al entorno económico que esté. O sea, yo tuve problemas en cambio de gobiernos, pero del mismo signo. O sea, no es que cambiaba de radical a peronista. O sea, era peronista y cambiaba el ministro de Economía, o seguía el mismo, pero cambiaba la política económica y afectaba a los proyectos que estaban en curso. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la aversión al riesgo en Argentina hace que los proyectos grandes sean poco frecuentes, porque si no tendrían que ser muy, muy, muy rentables de un riesgo bajo, con lo cual es rarísimo que eso se dé en la mayoría de los casos. Bien. Hasta ahí era lo que hoy quería comentarles. Después tienen ahí unos análisis para hacer unas plantillas que después las pueden usar, que están en la plataforma, para que ustedes puedan seguir, digamos, haciendo esto, poniéndole el numerito de ustedes, son en Excel, para que vean cómo se mueven y puedan ejercitarse un poco con esto. De paso les va a servir también para el proyecto que hagan. Bien, ¿dónde van a presentar esta información? Esta información la van a tener que poner en el trabajo final. Ahora, para el anteproyecto es muy light, es como muy simple, numeritos así. Después, cuando vayan al proyecto final, me lo van a tener que poner como es la realidad. Y no importa que van negativo, me interesa. Pero el tema va a ser cómo lo encaren también. Nosotros, en realidad, como todo esto es muy mentiroso, desde el punto de vista de que no podemos hacer futurología, yo lo que les voy a exigir es que me hagan un cálculo de sensibilidad de los ingresos, ¿sí?
por ejemplo, vamos a ser claros, si ustedes están haciendo un equipo que piensan vender 10 al año, por decir algo, yo lo que les voy a hacer calcular es cuánto sería el menor número de equipos posibles vender para que el BAM me dé 0. Ese es un cálculo de sensibilidad que se dice. ¿Por qué hacemos eso? Y porque sería el mínimo que el proyecto tendría que vender para poder sobrevivir. Si yo demuestro que con pocas unidades el proyecto llega al 0, o sea que refleja lo mismo que el costo de oportunidad, entonces eso cuando lo presente algún inversor puede ser interesante, saben que no sé, con 10 el proyecto zafa, si el inversor dice, pero yo poniendo la plata puedo hacer que esto, con un buen mercadeo, puedo hacer que vendan 1000, entonces el proyecto puede ser muy interesante. Entonces nosotros lo vamos a sensibilizar, o sea, la TIR no la vamos a calcular, se la dejo porque es un concepto importante tenerlo en cuenta, aparte lo tienen que haber visto en economía, seguramente, ¿lo vieron, no? Sí. Sí. ¿Y les explicaron esto que la TIR cuando cambia de signo no sirve? No que yo recuerde. Yo no me acuerdo tampoco. No sirve, no, es como confuso porque aparecían muchas y no sabías cuál elegir. Por eso, porque Pero no así que no está bien sirve. hecho. En realidad todas son buenas. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa por 0 tiene un valor distinto. Bueno, entonces vamos a hacer un cálculo de sensibilidad. Le vamos a calcular el menor valor posible de ingresos que me den la BAN 0 y con eso también vamos a calcular el peor periodo de recuperación. Entonces, esas son las dos cosas que vamos a jugar en el informe final. Sensibilizarlo para que el proyecto de BAN 0, a ver cuáles serían los ingresos mínimos necesarios para poder bancarse el proyecto al mismo nivel que el costo de oportunidad. Bien, ahí tienen también la bibliografía. Y con eso terminamos por hoy. Lean sobre esto, que es muy interesante, para poder discutir después, especialmente cuando lo vayan a hacer para su proyecto. ¿Consultas? Sí, el tema ese del porcentaje de referencia para proyectos es algo que va cambiando año a año, que No, internacionalmente se acepta el 12%. bien. Estamos hablando de valores constantes. Normalmente nosotros hacemos el proyecto poniéndolo en dólares directamente, para tenerlo en cuenta de que dentro de 5 años sea algo que pueda todavía defender. Por supuesto que los costos en dólares también pueden cambiar, pero más o menos sería un valor razonable. Podemos hacer el cálculo teniendo en cuenta la inflación, lo cual sería un grado de complejidad mucho mayor, pero la inflación normalmente no se tiene en cuenta por una sola razón. La inflación afecta a los costos y a los ingresos más o menos por igual. No es tan real, pero en general la inflación es un aumento sostenido y constante de todos los productos, no solo de uno. Y es como dicen, sí, está bien. No, normalmente las cosas en el supermercado le suben y los ingresos no suben a la par. Si me sube el 10% del supermercado y mis ingresos suben el 10%, es como que, bueno, es un neutro. Sería lo ideal. En definitiva, a largo plazo, estamos hablando de proyectos de muchos años, normalmente el valor adquisitivo va acompañando la inflación. Es decir, los precios suben, obviamente los costos suben y yo también mi facturación sube. Yo todos los años, cuando tengo contratos así de cualquier tipo, negociamos cuánto es la suba del año y normalmente a veces no es igual que la inflación, es un poco menos, pero a lo mejor otro año le gano por otro lado y voy compensando. O sea, de alguna manera voy acompañando proyectos de largo plazo a que se mantenga con un valor, digamos, constante, que sean valores reales. O sea, entonces normalmente a los análisis reales de rentabilidad de proyectos no se le agrega la inflación por este caso. Ahora, se sensibilizan los proyectos de otras formas. Por ejemplo, cuando hay un insumo que es crítico dentro del proyecto. Entonces uno hace el valor de decir qué pasa si. Entonces uno puede agarrar y agarrar el mismo Excel y hacer fórmulas en las cuales dice, bueno, a ver, sensibilicemos el costo de este insumo, supongamos que está en dólares,
Supongamos que hoy el dólar está en 68 pesos y sabemos que el paralelo está en 125. ¿Cuál es la tendencia? ¿A la larga? ¿A la corta? Va a llegar al valor de mercado. Ustedes pueden ponerle aspirinas al enfermo, pero la fiebre la sigue igual. Si ustedes emiten, hay un valor técnico del dólar, que se llama, que tiene que ver con la emisión y las reservas del Banco Central. Es decir, el valor técnico del dólar es simplemente calcular cuánta plata tengo yo en dólares si la cambiáramos hoy en valor oficial en pesos, dividido, o sea, es al revés, dividido la emisión monetaria, la masa circulante de pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando uno emite más y las reservas del Banco Central se mantienen constantes, el valor técnico del dólar aumenta. Es decir, está al revés. Masa monetaria sobre reservas del central. Es así. Constante las reservas, aumenta la masa monetaria, obviamente eso aumenta el valor técnico del dólar. En definitiva, esos son valores que ustedes lo tienen a mano, o sea, lo ven en el ámbito financiero, en el cronista, pueden verlo, son indicadores, y ven ahí exactamente cuánto es la base monetaria. Hoy se da normalmente por semana. En los últimos mes y medio, desde enero hasta ahora, se han emitido 600.000 millones de pesos. Y las reservas del Banco Central han bajado. O sea, el valor técnico del dólar, en porcentaje, está muy atrasado con respecto a ese valor técnico. Entonces, obviamente, en algún momento va a subir. Y va a llegar a un valor muy cercano a los 125. A valor de hoy. Si siguen emitiendo, va a seguir mayor y mayor y mayor. ¿Qué pasa? Mientras esté planchado el dólar, puede ser mucho negocio hacer algo en particular. Por ejemplo, importar. Es barato comprarme un Audi a, no sé, $20.000. Al dólar oficial, por supuesto. Porque en algún momento, si fuera el caso que lo tengo ahí en una cajita, sin tocarlo, en algún momento lo voy a poder vender haciendo una especulación al valor que crezca. Entonces va a crecer el valor en porcentaje en lo que se desfase, digamos, el dólar, digamos, paralelo con el oficial. Pero algún insumo puede estar también afectado de esta ecuación. Entonces yo tendría que saber, bueno, fenómeno, yo mi costo tengo el 30% en dólares. ¿Sí? Entonces tengo que hacer el cálculo del valor técnico del dólar para tener en cuenta cuánto es la realidad. A lo mejor el dólar paralelo está subido excesivamente por la demanda y no es real en relación al valor técnico del dólar. Entonces lo que tendría que acercarse es al valor técnico, no al valor del paralelo. Porque eso está influenciado por la oferta y la demanda, nada más. Pero tiene mucho que ver. Entonces, si mi 30% está en dólares, yo tendría que sensibilizarlo. Si hoy tengo el valor del dólar en 68 y puede llegar a 120, si llega a 120 y yo no puedo pasarlo a mis ingresos, digamos, no los puedo pasar a los precios directamente, ¿cómo afectaría a mi proyecto un cambio, digamos, abrupto en el costo del insumo? A lo mejor me deja fuera. Bueno, esos son los cálculos de sensibilidad que uno tiene que hacer antes de empezar. Porque son los que le da, a lo mejor uno ve que después del año 5 la cosa prospera muchísimo y entonces debería aumentar el capital de trabajo para bancarse el chubasco del segundo año donde puede haber un problema en un costo excesivo de algún insumo como esto que estamos charlando. Entonces, esa sensibilidad es buena porque entonces uno le demuestra al inversor que el proyecto es sólido, aunque se produzcan ciertas condiciones, digamos, de entorno que cambien muchísimo la ecuación de ingreso y egreso del proyecto.